Buen día, hermanos. Que la gracia de Dios esté sobre cada una de sus vidas. Hoy tenemos la oportunidad de seguir estudiando la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 17. Y el tema de hoy es, todos somos necesarios, todos somos útiles en la obra de Dios. Y quería primero hacer una introducción acerca de lo que estaba pasando. Allí la obra de Dios iba creciendo y a medida que iba creciendo también iban creciendo las necesidades y las dificultades. Y como vemos en el mismo capítulo 17, en el versículo 5, que hermanos, aquellos judíos que no creían en el Evangelio se levantaron en contra de Pablo y de Silas y Timoteo, y empezaron a perseguirlos a tal punto que tuvieron que dejar la ciudad. Y en el versículo 10, por ejemplo, del capítulo 17, leemos que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Vemos aquí un grupo de hermanos que se levantó para cuidar a los hermanos, y los tomaron y los llevaron a Berea. Y después vemos en el versículo 14 y 15, que es el que vamos a leer hoy, dice: inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Vemos a este grupo de hermanos que se levantó para cuidar a los hermanos que ya estaban siendo perseguidos por los judaizantes, por estos no creyentes que querían, que por celo y envidia empezaron a perseguir a los hermanos. Y qué hermoso es ver cómo Dios, a medida que avanzan los problemas y las dificultades, también Dios levanta hombres y mujeres para cubrir esas necesidades. Y vemos cómo levantó aquí ya en Atenas, en Tesalónica, un grupo de hermanos en la casa de Jasón, que empezaron a cuidar de ellos y a conducirlos por la región, a llevarlos por los lugares seguros para que no les pase nada y ellos pudieran seguir predicando el Evangelio. También vemos que no estaban solo ellos, sino que Lucas también iba con ellos y posiblemente algunos otros hermanos. Si vemos en el capítulo 16, versículo 10, dice que nos llamaba el Espíritu a anunciar el Evangelio. En el versículo 16 de Hechos 16 dice: íbamos a la oración. Y en el verso 17 dice: y está persiguiendo a Pablo y a nosotros. Vemos que no estaba solo estos hermanos, sino que Lucas también iba allí como médico, seguramente cuidando la salud de los hermanos. Y qué importante, cada uno cumplía una labor, cada uno tenía encomendada una tarea. Y a medida que las dificultades y las necesidades crecían, cada uno era levantado por Dios para hacer ese tipo de tarea. Pero importante también lo que hace Pablo. Pablo deja a Silas y a Timoteo enseñando la palabra de Dios en este lugar. Dice que ellos dos se quedaron allí para enseñar, porque la persecución más grande era sobre Pablo. Pablo era el conocido, era aquel que se levantaba a predicar en los lugares públicos. Pero Silas y Timoteo enseñaban también
la palabra de Dios. Y qué importante la actitud del apóstol. El apóstol no solamente predicaba y enseñaba, sino que deja a estos dos hermanos, como si estuviese él mismo, a que enseñasen la palabra de Dios. Confiaba plenamente en la enseñanza que estos hermanos les dejaban a los hermanos de Corinto. Y qué importante también para nosotros, de saber que no solamente es predicar el Evangelio, sino también enseñar la palabra de Dios, aprovechando aquel primer amor, para que esos hermanos que reciben a Cristo tengan toda la enseñanza posible. Y esto es lo que hace Pablo. No solamente les predica, sino que deja hermanos en lugar suyo para que hicieran la obra. Confiaba plenamente en ellos. Y qué importante que es esto. Que la obra no solamente tenga que pasar por algunos, sino que todos podamos colaborar y todos estén involucrados. Y que todos podamos confiar en el trabajo que el otro hace. Y de enseñar la palabra de Dios. Hermanos que realmente estén comprometidos con la obra, que guarden buen testimonio, que no solamente enseñen con la palabra, sino también con el ejemplo y con la conducta que debemos guardar para que la palabra pueda ser eficaz y pueda penetrar sin ningún problema en los corazones nuevos que reciben a Cristo. Y qué bueno que es lo que hacen estos hermanos. Y vemos allí también este grupo de hermanos que se dedica a cuidarlo. Y estuve mirando la distancia que había entre Berea y Atenas. Y me quedé sorprendido. Por eso los hace ir hacia el mar, los hermanos. Seguramente los trayectos más largos los hicieron en barco, porque había 7.580 kilómetros. Hay de distancia entre Berea y Atenas. Y seguramente no fue un tiempo de un día, ni un mes, ni de dos. Seguramente ha llevado varios meses llevar al apóstol hasta Atenas. Y dice que estos hermanos fueron hasta Atenas y dejaron allí al apóstol seguramente al cuidado de otros hermanos, de confianza, porque era importante la confianza para que el apóstol no sea entregado y no sea muerto. Y qué hermoso es como el apóstol se dejó llevar y conducir por estos hermanos. Confió su vida en ellos, ¿no? Por supuesto que él confiaba en el Señor, pero qué importante que es la tarea que estos hermanos realizan, y que después volvieron y después seguramente habrán tenido que llevar a Pablo y a Silas y a Timoteo, que lo encontramos recién que se juntaron en Corintio y Pablo estaba entregado a la predicación allí en Hechos 18:5. Esto pueda servirnos de ejemplo y nos ayude a meditar, a que la obra de Dios podamos entre todos hacerla y saber que Dios es el que va levantando a los hermanos y que confiemos unos en otros para hacer la tarea, que no querramos nosotros hacer todo, que podamos compartir y podamos aliviar la tarea de los otros. Pablo se dedicaba a la predicación y ya tenía hermanos que le sustituían en la enseñanza y ellos podían suplir esas necesidades y que también nosotros podamos suplir las necesidades que van surgiendo y poder servir. Todos somos útiles, todos somos necesarios en la obra de Dios. Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que esto nos pueda ayudar a servirle mejor al Señor. Hasta la próxima.